Un hombre extravagante y símbolo controversial de la fuerte decisión que tomó Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Con sus distintivas pipas hechas de mazorca y su amor por la autopublicidad, es uno de los héroes de guerra más conocidos del mundo. Aunque muchas veces se pasaba de irreverente, fue aclamado por su estrategia militar tenaz y creativa. Hoy en Biographics vamos a ver de cerca la vida variopinta del general Douglas MacArthur. Arthur y Mary MacArthur tuvieron el último de sus 3 hijos en Little Rock, en el estado de Arkansas. Su nombre era Douglas MacArthur. Su padre fue un distinguido veterano de la Guerra Civil Americana, tras destacar en numerosas batallas de gran importancia y demostrar una valentía que le mereció la Medalla de Honor. Un mérito que le ponía la vara bastante alta a sus niños. Aunque el padre de Arthur había sido gobernador del estado de Wisconsin, este terminó enamorado de una mujer hermosa en los estados del sur. Pero era tanta la tensión que había entre estos estados, producto de la guerra civil, que los hermanos de Mary, la esposa, se negaron a asistir a la boda. El joven Douglas estuvo muy influenciado por la carrera militar de su padre. Amaba tanto los espectáculos y las ceremonias militares que él incluso decía que su primer recuerdo en la vida eran los sonidos de las trompetas militares. Cuando el pequeño Douglas nació, Arthur había sido asignado a una serie de puestos militares lejanos en el occidente del país. Al momento en que Douglas cumple 9 años de edad, la familia MacArthur se muda a Washington, D.C. y durante los siguientes 4 años, Douglas asistió a la Escuela Pública de la Fuerza. En 1893, Arthur fue asignado a un puesto en San Antonio, Texas. De forma simultánea a esto, Douglas se enlista en la Academia Militar del Oeste de Texas y ahí resalta por su desempeño académico y deportivo, siendo el estudiante con las mejores notas en su último año. Su mirada estaba ahora puesta en la Academia Militar de West Point. Para que Douglas fuese aceptado en la academia, sin mayores contratiempos, su padre usó sus influencias militares e intentó conseguir una referencia presidencial para su hijo. Sin embargo, la solicitud fue rechazada 2 veces por 2 presidentes distintos, Cleveland y McKinley. Frente a esto, Douglas no tuvo más opción que ganar el cupo de la forma tradicional, pasando el examen de admisión. Arthur contrató a un tutor para ayudar a Douglas a prepararse para el examen. Su esfuerzo dio frutos y al final de la prueba alcanzó un puntaje de 93.3 sobre 100. MacArthur comentó una vez acerca de la preparación para el examen: "Esta lección nunca más la olvidé. La preparación es la clave para el éxito y la victoria". La madre de Douglas le inculcó con mucha fuerza la creencia de que él estaba destinado para grandes cosas. Y para el momento en que ingresa en West Point, pues él ya había desarrollado suficientes atributos que le reforzaban la creencia de su madre, pues tenía una gran fortaleza mental y física. Desde sus primeros días en los ejercicios militares de West Point, se convirtió en todo un experto al rifle y al caballo. Cuando recordaba estos momentos de su vida, él comentaba: "Aprendí a cabalgar y a disparar incluso antes de que pudiera leer o escribir. De hecho, casi antes de que pudiera caminar y hablar". El MacArthur adolescente era muy alto y muy guapo, y proyectaba un aire de confianza en sí mismo que cuando entraba en cualquier lugar atraía todas las miradas del sitio. El primer año en West Point fue todo un reto para Douglas. Como era hijo de un oficial mayor y tenía una madre sobreprotectora que se quedaba en un hotel a pocos metros de la academia para no estar lejos de su hijo pequeño, sufrió más abusos y más novatadas que el resto de los primerizos que ingresaban. Aún así, el joven MacArthur soportaba todo esto con una firmeza estoica que hasta impresionaba a los estudiantes mayores. Mientras que otros estudiantes de primer año sufrían y lloraban con las bromas pesadas que les hacían, Douglas mantenía su compostura e incluso algo de alegría. Douglas demostró ser un estudiante sobresaliente en todos los aspectos. Se graduó en 1903 con los de su primera corte y obtuvo un puntaje general de 98%. Parecía que los sueños de grandeza de los que hablaba la mamá iban por buen camino. Como se graduó con un desempeño tan alto, Douglas pudo escoger pertenecer a la rama de las Fuerzas Armadas de su preferencia. Él decidió irse por el Cuerpo de Ingenieros y comenzó a prestar su servicio en el rango de alférez. Su primer puesto militar fue en Filipinas, que había sido una colonia americana durante 5 años. Su padre, Arthur, había prestado servicio en ese mismo puesto 3 años atrás. Y Arthur le había advertido a su hijo y a cualquiera que pudiese escuchar que una insurrección estaba por venir en el futuro de la isla. Douglas fue el encargado de fortalecer la infraestructura militar en las Filipinas. Pero no había pasado ni un mes allí cuando fue atacado por un par de bandidos mientras caminaba solo por el campo. Se quitó a los ladrones de encima, inmediatamente les disparó a cada uno y los mató en el acto. Esta era solo una primera muestra de la fuerte valentía que lo iba a caracterizar más adelante.
La primera asignación militar en la isla duró poco menos de un año y terminó en el momento en que Douglas contrajo malaria. Ya recuperado, su padre utilizó sus influencias para que Douglas lo acompañara como ayudante militar en una gira por Asia que iba a durar 2 años. Ya en Asia y durante su paso por China, Japón e India, MacArthur comienza a tener una percepción muy diferente a las que tenía el público americano en cuanto a Asia y a su gente. Douglas creía que los asiáticos eran muy similares a los americanos y consideraba que la política exterior de Estados Unidos tenía que acercarse más hacia esta región. Además, el joven MacArthur creía fuertemente que el futuro de América iba a estar íntimamente ligado con el lejano oriente y no con Europa como la mayoría creía. Estas ideas de Douglas contrastaban con la visión eurocentrista de sus superiores, y esto sería un desacuerdo que ellos iban a tener durante el resto de su vida. Luego de regresar del continente asiático, Douglas pasa algunos años más ampliando sus estudios y adquiriendo experiencia en el cuerpo de ingenieros. Asistió a la Escuela de Ingeniería de Washington, luego fue trasladado a un puesto militar en Milwaukee y luego a uno en Kansas, donde fue ascendido a capitán. Asimismo, en enero de 1912, a MacArthur lo envían a Panamá a una corta expedición que iba a terminar en menos de un mes, pues se enteró de que lamentablemente su padre había muerto y tenía que regresar de Panamá para asistir a su funeral. Preocupado por la salud mental de su mamá, Douglas pidió que lo reasignaran a Washington D.C. por un tiempo para poder estar cerca de ella. Nueve marineros americanos fueron capturados y retenidos por el gobierno mexicano por haber cruzado los límites en la ciudad de Tampico, en el estado de Tamaulipas. Los marineros fueron puestos en libertad, pero los mexicanos se negaron a rendir honores a la bandera de Estados Unidos. Esto es algo que había exigido el gobierno americano como reparación por los daños hechos a los marineros. Así que el presidente Woodrow Wilson, de forma muy aguerrida, ordenó la invasión del puerto de Veracruz a manos de la naval americana. MacArthur fue enviado a Veracruz como asesor militar. Sin embargo, en poco tiempo ya estaba desempeñando más funciones de las que le correspondían. Douglas planificaba comandar hasta la base varios trenes que, según se decía, estaban estacionados a varias millas en la ferrovía, para lo cual reclutó a algunos ingenieros locales que lo ayudaran. Para llegar allí, él y su pequeño grupo usaron un carro de mano para luego, en efecto, comandar un total de 5 trenes. En el camino de regreso al cuartel general fueron atacados por rebeldes a caballo. MacArthur abatió al menos a 3 de los atacantes y cuando regresó se dio cuenta de que había 3 huecos de bala en su ropa, aunque afortunadamente él había salido ileso. El oficial al mando de MacArthur quedó impresionado por esta hazaña y recomendó incluso al joven para que fuese galardonado con la medalla de honor. Sin embargo, el panel de honores cuestionó si esta iniciativa era realmente conveniente, pues se había hecho sin el conocimiento del comandante general sobre el terreno. Para 1915, MacArthur estaba de vuelta en Washington D.C., donde trabaja más a fondo con el Departamento de Guerra. En 1915 fue ascendido a mayor y poco tiempo después Douglas fue nombrado como primer jefe de la Oficina de Información, que en esencia era la oficina de prensa militar. Esta experiencia le enseñó lecciones muy valiosas sobre el poder de la prensa y la necesidad de cultivar una buena imagen pública. Estados Unidos entró en abril de 1917 en la Primera Guerra Mundial. MacArthur quería que la Guardia Nacional fuese enviada a Europa para colaborar con la guerra. Entonces Douglas sugirió la idea de crear una Guardia Nacional arcoíris, que estuviese formada por las guardias de cada estado y así intentar evitar los roces que todavía quedaban de la guerra civil. Y como resultado, Douglas se convirtió en el jefe de personal de la 42ª División Arcoíris, que partió hacia Francia en 1917. La 42ª División Arcoíris fue ubicada justo detrás de las líneas de vanguardia como una forma de completar su exhaustivo entrenamiento. Pero en cuanto a MacArthur, sus responsabilidades fueron principalmente administrativas, lo que le causó toda una gran frustración, pues al igual que muchos soldados, él deseaba entrar en acción, a tal punto que se ofreció como voluntario para las expediciones de trincheras con una división francesa vecina. En una de estas incursiones, MacArthur quedó atrapado en el medio de un ataque de gas. Aún así, contra todo pronóstico, él logró escapar, lo que dejó a los franceses sumamente impresionados con sus habilidades y hasta lo condecoraron con la Croix de Guerre. Además de ser voluntario, en las expediciones francesas, Douglas también llegó a dirigir varias incursiones americanas, y él figuraba siempre como el hombre más sobresaliente en cada expedición. Su valentía era percibida por todos. Fue galardonado con la Cruz por Servicio Distinguido y en junio de 1917 ascendió a brigadier general. Y mientras dirigía a sus hombres
en una misión de defensa durante la ofensiva de Kaiser en el verano de 1918, fue condecorado 2 veces más con la Cruz por servicio distinguido. Douglas presenció muchos horrores en el campo de batalla y a veces soltaba frases como: quien quiera que haya dicho que la pluma es más poderosa que la espada, obviamente jamás se topó con un arma automática. MacArthur destacaba incluso cuando las batallas eran más crudas. Para finales de julio de 1918 había sido condecorado con 4 estrellas de plata, 2 Croix de la Guerra y con la Legión de Honor francesa. Pero para Douglas esto aún no era suficiente. Durante la ofensiva americana de octubre de 1917 ganó 2 estrellas de plata, pues aunque lo habían atacado con gas, se quedó y no abandonó el núcleo de batalla. Llegó a entrar en contacto con el general George Patton, quien llegó a decir que MacArthur era el hombre más valiente que había conocido. Para Douglas, el momento más crítico de todos los que vivió en la Primera Guerra Mundial fue la toma de la ciudad de Châtillon en Francia. Luego de descubrir un punto débil en las defensas alemanas, MacArthur dirigió un ataque tan fulminante que terminó invadiendo la ciudad entera. La captura de Châtillon fue una victoria clave en las últimas semanas de la guerra, victoria que le mereció otra medalla por servicio distinguido. MacArthur regresa a los Estados Unidos, ahora como héroe de guerra, y fue enviado por un tiempo al campamento Meade en Maryland, y luego regresó a Washington, D.C. En ese tiempo estuvo involucrado en la preparación de un manual de recomendaciones para el manejo del tanque de guerra. Esta era la nueva arma insignia del arsenal. Luego de estudiar la materia, Douglas creía que los tanques debían ser usados no solo como apoyo de infantería, sino que estos debían conformar una fuerza de combate aparte. MacArthur se casó en 1922, con quien el mismo New York Times aseveraba que era una de las señoritas más hermosas y atractivas de todo Washington, Louise Brooks Cranwell. Además de su gran belleza, se trataba también de una de las mujeres más ricas del país, proveniente de una familia adinerada. Louise, quien venía ya con 2 niños pequeños al matrimonio, había coqueteado antes con el superior de MacArthur, el general Pershing. Al superior no le agradaba nada esta situación y amenazó con enviar a MacArthur a Filipinas si continuaban con el matrimonio. Y en menos de un año, Douglas, en efecto, fue enviado a Filipinas como comandante de brigada de la división filipina. Durante esta primera asignación se relacionó muy de cerca con el poder político de Filipinas y muchas veces presenció el pésimo trato que se le daba a los indígenas, por lo que también se convirtió en un defensor de este grupo. En 1925, el distinguido MacArthur fue ascendido a general mayor y volvió a los Estados Unidos como comandante del 4º Cuerpo en el estado de Georgia, pero todavía había tensiones por la guerra civil, lo que dificultaba mucho el comando del 4º Cuerpo. Así que le asignaron como comandante del 3er Cuerpo en el estado de Maryland. Y por su parte, el matrimonio de Douglas y Louise no iba nada bien para 1927. Cada vez más se daban cuenta de que eran muy diferentes. Por más que Douglas amaba a los hijos de Louise, terminaron por separarse a finales de año, y para 1929, 2 años después, ya estaban legalmente divorciados. MacArthur entonces decidió involucrarse en un mundo completamente nuevo y diferente. Participó como presidente del Comité Olímpico Americano en los Juegos de 1928 en Ámsterdam. En una oportunidad, el entrenador del equipo americano de boxeo amenazó con retirar al equipo bajo la idea de que el jurado estaba parcializado. Pero para resolver el incidente, MacArthur lo agarró aparte y lo objetó con mucha firmeza: un americano nunca renuncia. Pasados los Juegos Olímpicos, a MacArthur lo envían de regreso a las Filipinas, y luego en el año 1930 es nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos. Era el hombre más joven que había ocupado este cargo hasta el momento. Estando allí realizó importantes cambios administrativos, sobre todo durante los años de la Gran Depresión, que fueron tan difíciles, pero el episodio más notorio durante su mandato como jefe de Estado Mayor ocurrió en 1932 al tener que lidiar de cerca con la protesta de los veteranos de guerra en Washington. Tuvo que supervisar las acciones que iba a tomar el ejército frente a esto. En la protesta se desencadenó una confrontación muy dura que llevó a los soldados a abrir fuego contra los veteranos, hiriendo a muchos y asesinando a otros cuantos. La reacción del público cayó sobre los hombros de MacArthur y su reputación por primera vez estaba sufriendo un duro golpe. Con Franklin Roosevelt como el nuevo presidente electo de los Estados Unidos, los roces entre el comandante en jefe y su jefe de Estado Mayor alcanzaron niveles increíblemente incómodos. Ante la negativa de Roosevelt de incrementar el presupuesto militar, MacArthur, quien podía ser bien ácido cuando se lo proponía, hizo el siguiente comentario: cuando perdamos la próxima guerra y vean a un chico americano tirado en el fango con una bayoneta enemiga atravesando su barriga y un pie enemigo pisando su garganta agonizante mientras escupe sus últimas maldiciones, quisiera que su nombre no fuese MacArthur, sino Roosevelt.
Ahora, a pesar de las diferencias entre Roosevelt y MacArthur, ambos se tenían cierto respeto mutuo. Los 4 años que duraba el periodo de jefe de Estado Mayor fueron extendidos a 5, es decir, un año más, por el mismo presidente Roosevelt. En 1935, Douglas MacArthur visita una vez más las Filipinas, esta vez por una invitación personal del presidente Manuel Quezón, quien lo solicitaba como asesor militar para la creación de una fuerza defensiva para la isla. Y para desempeñar este cargo de lleno, Douglas decide retirarse del ejército. Seis años después, en julio de 1941, Roosevelt trae a MacArthur de regreso a América y lo asigna comandante de las Fuerzas de la Nación en el Pacífico. El enfoque principal de esta misión era la de instalar fuerzas americanas en las Filipinas. Y 5 meses después ocurre el ataque japonés en Pearl Harbor y Estados Unidos declara su regreso a la guerra. Para MacArthur estaba claro que el próximo objetivo de los japoneses iban a ser las Filipinas, y en efecto, 2 semanas después, los japoneses atacaron la isla. MacArthur no disponía ni de los hombres ni del tiempo para preparar una defensa apropiada y su fuerza aérea también estaba muy comprometida. El 22 de diciembre los japoneses avanzan hasta Manila, la capital de Filipinas. Por iniciativa propia, MacArthur lleva a sus fuerzas de regreso a la península de Batán y establece ahí su cuartel general en la isla, en la fortaleza de Corregidor. Con él se encontraba también su equipo personal de prensa que divulgaba todas sus hazañas contra los japoneses. Pero lo cierto es que sus fuerzas y recursos eran muy pocos y limitados y su situación no era nada alentadora. Ante la orden del presidente Roosevelt de evacuar, MacArthur al principio se negó, pero poco después tuvo que aceptar cuando Roosevelt le promete ponerlo a cargo de un teatro de operaciones militares en el Pacífico. MacArthur logra fugarse de Batán de una forma muy hábil con un escape por mar. Sin embargo, sus fuerzas permanecieron en la isla, y en abril de 1942 los japoneses atacaron de manera sorpresiva a sus hombres y tras esto dejaron un desfile de muertos americanos. MacArthur establece su base de operaciones en Australia, y desde allí hace una promesa famosa. Le digo al pueblo de Filipinas: yo regresaré. Durante 2 años, MacArthur trabaja sin descanso para convertir esa promesa en una realidad. Roosevelt lo asignó como comandante supremo del área sudoccidental del Pacífico. Trabajó de cerca con el comandante en jefe de la naval estadounidense, el almirante Charles Nimitz. Juntos idearon un plan para atacar a los japoneses atravesando las islas centrales del Pacífico y así expulsarlos de las Filipinas, país con el que MacArthur se sentía sumamente comprometido. La llamaron Operación Rueda de Carro. Charles Nimitz hizo avanzar a sus fuerzas navales a través de la costa este de Nueva Guinea y usaba una estrategia que consistía en evitar las principales áreas donde se encontraban las fuerzas japonesas. Durante este periodo, la fama de MacArthur crecía y crecía hasta llegar a ser visto como un héroe entre los estadounidenses. Para finales de 1944 ya habían logrado acumular la fuerza y las posiciones para invadir Filipinas. Sin embargo, la autorización para proceder con la invasión fue denegada, tanto por el general Nimitz como por el presidente. Ahora, gracias a su máquina de propaganda también posicionada, MacArthur logra presionar un cambio de decisión hasta finalmente tener luz verde para la invasión. El 19 de octubre de 1944, MacArthur llega al Golfo de Leyte y hace todo cuanto está en sus manos los siguientes meses para poder sacar de forma final y completa a los japoneses de las Filipinas. Sus hombres finalmente logran cruzar la planicie central y toman control de la capital Manila en marzo de 1945. MacArthur recibió la rendición japonesa en la bahía de Tokio el 2 de septiembre de 1945. La guerra había acabado. Luego de esto, Douglas fue ubicado en el Comando de Ocupación de los Aliados en la ocupación de Japón y quedó encargado de volver a estabilizar la economía japonesa y de desmovilizar a sus militares. En 1950, MacArthur participó en la Guerra de Corea como comandante en jefe de las Fuerzas de las Naciones Unidas, para luego, en el siguiente año, ser removido de su cargo de una forma muy poco protocolar. El nuevo presidente encargado, Harry Truman, tenía una opinión acerca de China muy distinta a la de Douglas, lo que produjo, varias tensiones que fueron el detonante para su despido como comandante en jefe de las Fuerzas de las Naciones Unidas. Mientras que Truman buscaba entablar una relación pacífica con el gobierno de China, MacArthur defendía públicamente la idea de que ellos tenían que ser intervenidos militarmente. Y ya la situación se hizo insostenible cuando Douglas escribió una carta a un senador republicano pidiendo que aprobaran una invasión militar a China. La carta fue leída en voz alta en el Congreso, pero esto solo le dio a Truman la excusa que necesitaba para deshacerse de este general buscapleitos. MacArthur se enteró de su despido escuchando un reportaje de radio. Pese a todo, Douglas MacArthur seguía siendo muy popular entre el público americano, hasta el punto que muchos reaccionaron pidiendo la destitución del presidente Truman. Pero Truman abordó esta polémica con su habitual toque de ironía.
Lo despedí porque pretendía irrespetar la autoridad del presidente. Eso es todo. No lo despedí por ser un tonto hijo de perra, aunque en verdad lo era. Para los generales eso no es ir contra la ley. Si fuese así, la mitad o las 3/4 partes de los generales estarían en prisión. La popularidad de MacArthur creció más que nunca luego de haber sido despedido por el presidente Truman. Cuando regresa a los Estados Unidos es recibido con el desfile triunfal más grande que hayan visto jamás las calles de Nueva York. Posterior a esto es invitado a dar una conferencia de despedida en el Congreso, donde pronuncia su famosa frase: That old soldiers never die. They just fade away. MacArthur se mudó luego al Hotel Waldorf Astoria en Nueva York, donde permaneció el resto de sus días como jubilado en tranquila soledad, aunque con ciertas excepciones, como en 1961, cuando el presidente Kennedy lo contactó para pedirle asesoría sobre la situación en Asia. El consejo de MacArthur fue que se mantuviese fuera de Vietnam. En el año 1961, MacArthur hizo su último viaje a las Filipinas. Ahí se encontró con 2 de sus viejos amigos y luego regresó a los Estados Unidos para comenzar a trabajar en su autobiografía. El fin del general Douglas MacArthur llegó el 5 de abril de 1964 debido a una enfermedad en el hígado. Fue honrado con un funeral de estado al que asistieron más de 150.000 personas, en el cual se le rindieron los debidos respetos a uno de los titanes de guerra más grandes de los Estados Unidos de América. De verdad espero que este video te haya parecido interesante. Si fue así, por favor dale un me gusta y suscríbete. Tampoco olvides activar las notificaciones para que te sigan llegando videos como este todas las semanas. Muchas gracias por vernos.